¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. De verdad, muchísimas gracias por hacernos esta compañía, por estar atentos a estos programas de esta santa señal que nos ayuda a llegar para llevar la palabra de Dios, para llevar la vivencia de las virtudes en nuestra vida diaria. De verdad, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Soy su servidor Jaime Velázquez y me da mucho gusto tratar hoy un tema muy complejo y difícil para todos y cada uno de nosotros. Nadie está exento de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva desde la fe, podemos encontrar una gran riqueza en el tema que vamos a platicar el día de hoy. Les quiero recordar que estamos en las redes sociales, estamos a través de Facebook, en las páginas de Valora Radio y también en la página de este programa que es Soldados de Dios-Valora Radio. Ahí pueden encontrarnos, pueden ver esa transmisión en vivo. También les quiero comentar que tenemos un teléfono de WhatsApp en vivo para que puedan hacernos llegar sus comentarios, sus propuestas, sus preguntas, lo que ustedes gusten a través de este número de WhatsApp que se los voy a decir en este momento. La clave es 52 de México y el número es el 33 12 19 27 72. Lo repito, es el 33 12 19 27 72. Aquí vamos a estar a sus órdenes para poder recibir sus mensajes en vivo. Y nuevamente no me queda más que agradecerles de verdad que nos sigan a través de la señal de Valora Radio. El tema de hoy es un tema muy difícil, pero a la vez quiero decir que es un tema bonito, pero parece un poco contradictorio. Es el sentido del sufrimiento. ¿Para qué sirve el dolor? ¿Cómo podemos ver y abordar el tema del dolor y del sufrimiento desde la fe, desde la perspectiva cristiana? Es un tema muy complejo, pero que una vez que logramos comprender un poco este gran misterio, es como nosotros realmente podemos comprender el enorme valor, el eterno valor del sacrificio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, solo desde la perspectiva de la fe podemos darle un sentido de grandeza y de gran valor meritorio al sufrimiento y al dolor. Por muy contradictorio que esto sea, el dolor nos forja y nos permite de alguna manera construir nuestra propia vida, construir nuestras propias actitudes y fortalecernos en todo aquello en lo que Dios nos pide que nos fortalezcamos. El dolor es un tema complejo, difícil de abordarlo, pero que debemos hacerlo porque todos y cada uno de nosotros, en mucho o en poco, sufriremos, tendremos dolor. Vamos a vivir la tragedia del sufrimiento, ¿sí? Pero para antes de empezar a esto, es importante recordar una cita de San Pablo en su carta a los Colosenses, que me permito leérselas para dar introducción a este tema. Es esta, Colosenses 1:24. En este versículo, ustedes van a poder leer lo siguiente. Dice San Pablo: ahora me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la iglesia. Palabra de Dios. Pareciera una frase antagónica en sí misma, ¿no? Porque dice San Pablo que él está alegre de sufrir por otros. ¿Cómo es posible que alguien pueda alegrarse en el dolor y en el sufrimiento? Ese es uno de los más grandes misterios de nuestra fe, de comprender cómo en estas palabras inspiradas de San Pablo podemos ver que él se alegra del sufrimiento. No ve el sufrimiento como algo pesado, como un castigo como tal, sino como una oportunidad de brindarse y donarse en bien de la iglesia, en bien del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es muy complejo esto, es muy difícil entender por qué a veces el dolor realmente nos puede llevar a la alegría, ¿sí? Todo sufrimiento viene y destruye nuestra integridad, viene y golpea nuestro cuerpo, nuestra existencia, nuestro espíritu, viene y lo trata de destruir de alguna manera. Son signos tanto físicos como psicológicos y espirituales que vienen y hacen merma y causan un daño fuerte en la integridad de la persona. Pareciera entonces contradictorio que alguien pueda alegrarse de esta oportunidad de sufrir en pros de otras personas, ¿sí? Antes de continuar, hay una frase muy importante que vale la pena complementarse y que va a ser parte de la conclusión. Me adelanto un poquito a la conclusión. En esta cita que acabamos de leer de San Pablo, dice que algo le falta a los padecimientos de Cristo, que Él completa en su carne
lo que le falta a los padecimientos de Cristo. Una lectura superficial de esta cita nos haría pensar que el sacrificio de Cristo está incompleto, que le falta algo, que es imperfecto, ¿sí? Que no es el sacrificio redentor eterno que nosotros siempre nos han enseñado y siempre nos han dicho, ¿no? Que algo, pareciera que algo le falta a Cristo, ¿no? Hay que entenderlo de una manera integral, por decirlo así, en comprender que el sacrificio pascual de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, es perfecto en todo sentido, no le falta absolutamente nada, ¿sí? Tiene un valor eterno, un valor salvífico y de redención para el ser humano. Pero San Pablo aquí dice que algo le falta a esos sacrificios, al sacrificio de Cristo. Y la respuesta es muy sencilla. Lo que le hace falta a ese sacrificio es tu propio sacrificio. El que tú de manera voluntaria, libre, de una manera razonada, te unas con tu propio sufrimiento a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de ese sufrimiento, de esa integridad tuya, que seas capaz de darte a Dios y a los demás en cualquier circunstancia. No solo en los momentos de alegría y de paz, sino también en los momentos de dolor y de sufrimiento y de angustia, de verdadera pesadez. Ese también vale. Y es sobre todo cuando más valor tiene, cuando el ser humano es capaz de seguirle diciendo a Dios a través de su vida diaria, sí creo en ti, quiero seguirte a pesar de todas las adversidades a las que me puedo enfrentar. ¿Qué le falta a los padecimientos de Cristo? Tu ofrenda personal. Tú unirte a la cruz de nuestro Señor Jesucristo a través de tu propio sufrimiento y a través de tu propia entrega. Eso es lo que significa esta cita de San Pablo. ¿De acuerdo? Ya nos están empezando a llegar mensajes. Salvador Alonso, saludos, Salvador. Silvia López Fonseca, hola Silvia, ¿qué tal? Gracias por estarnos escribiendo y estar atentas a este programa. Estamos para servirle. Gracias por escribirnos, de verdad. Muchísimas gracias. Pues bueno, San Pablo cuando nos platica de esto, de que está alegre de sufrir por los demás y por el bien de la iglesia, nos damos cuenta que esta alegría viene de dos fuentes. Es la misma, pero básicamente tiene dos grandes partes. La primera es la permanencia de la gracia de Dios en San Pablo. San Pablo reconoce que Dios está en él, por lo tanto es Dios que sigue sufriendo en cada uno de nosotros a través de nuestro sacrificio, porque nosotros, unidos a él, unimos su sacrificio. De esta manera es como este sacrificio, este dolor, estos sufrimientos que podemos experimentar se hacen meritorios ante los ojos de Dios, porque hacemos continuo en nuestro propio ser los sacrificios pascuales de Cristo, y eso le daba alegría a Pablo, ¿sí? Además, porque Pablo comprendía perfectamente que a través de su sufrimiento mayor valor tenía su fidelidad. La verdadera fidelidad de una persona hacia otros, pues, obviamente incluyendo a Dios, se demuestra a través de las adversidades. Es decir, voy a poner el ejemplo de un matrimonio, cuando un matrimonio se enfrenta a las adversidades y a pesar de eso cumplen firmemente su promesa de fidelidad, su promesa de amor, es cuando tiene más valor y es cuando los cónyuges pueden darse cuenta que el otro está dispuesto a sobrellevar cualquier situación por amor a la pareja. Es decir, uno verdaderamente se da cuenta que el compromiso y la entrega personal de cada uno de los cónyuges es verdadera y es perfecta, porque ninguna adversidad es capaz de romper con este compromiso. San Pablo entendía eso y por eso lo une su sacrificio al de la iglesia, como él puede unir dos esposos su sacrificio en bien de su familia. Esto es lo que San Pablo reconocía en su propio dolor y se daba cuenta que a través de esto, a través de este sufrimiento orientado en el bien de la iglesia y en el bien de sí mismo, obviamente, porque se configuraba más a la imagen de Dios, sabía que era un signo de alegría. Sabía que Dios lo estaba sometiendo a una prueba por la cual él podía, con su sufrimiento, ofrecer tesoros agradables a Dios en pro de la iglesia y de sus hermanos, ¿sí? Cuando hablamos de sufrimiento, tendemos mucho a darle un razonamiento al concepto de sufrimiento y esto es complicado porque nos hace chocar con una verdadera realidad y debemos ser muy claros, ¿sí? Lo primero que debemos evitar cuando hablamos del sufrimiento desde la fe y desde el aspecto cristiano es idealizarlo como algo bueno. No nos engañemos, el sufrimiento, el dolor es algo malo, ¿sí? Es algo que no está orientado, eso implica una verdadera ausencia de bien, una falla en el bien. Por lo tanto, el sufrimiento en sí mismo no es algo bueno. Hay que entonces evitar idealizarlo de esa manera como que necesito sufrir más para parecerme más a Dios. No hay que buscar el sufrimiento por sí mismo,
sin utilizarlo simplemente como un miedo cuando el sufrimiento se presente, ¿sí? A eso es lo que me quiero decir. No hay que buscar de una manera desordenada el dolor porque lo hemos idealizado como algo bueno. No, el dolor es algo malo, ¿sí? Es una falla, una carencia de un bien perfecto. Eso es el dolor y eso es el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento es una verdadera consecuencia de un estado de rompimiento entre Dios y el hombre. Y lo repito, el sufrimiento y la muerte, incluyendo la muerte obviamente, surgen por este rompimiento que hubo desde Adán y Eva con la presencia de Dios. Adán y Eva, por su desobediencia, se da un rompimiento con la relación con Dios, por lo tanto son expulsados del paraíso. Y toda la raza humana, todos nosotros, nacemos en este estado de no comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque nacemos humanos dentro de la estirpe de Adán y Eva, por lo tanto, padecemos de inicio esta separación con Él. Por lo tanto, debemos de darnos cuenta que el sufrimiento proviene de ese pecado original, proviene de esa ruptura original. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros lo vamos a vivir. Nadie estará exento del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la pena, etc. Es decir, todos y cada uno pasaremos por el camino del dolor, unos más, otros menos, pero todos vamos a librar nuestra batalla en contra del sufrimiento. Por lo tanto, al sufrimiento debemos verlo como una verdadera oportunidad, como un verdadero reto a buscar una superación a nosotros mismos dentro de nuestras propias debilidades y dentro de nuestra propia naturaleza caída, buscar sobrellevar el dolor, ¿sí?, en búsqueda de un bien mayor. Es decir, a pesar del dolor, sigo siendo fiel a Dios, sigo siendo fiel a la iglesia y sigo cumpliendo con mi gran compromiso, un compromiso cristiano de ser un santo, a pesar o a través incluso en ocasiones del mismo dolor, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablemos del dolor debemos afrontarlo desde la perspectiva de la fe y no solo desde la perspectiva de la historia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Comprendemos perfectamente que por la historia del ser humano siempre ha existido el dolor y siempre seguirá existiendo el dolor hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, no debemos ver al dolor, al sufrimiento, como algo normal de la historia humana, como algo que debemos de aceptarlo simple y sencillamente porque somos humanos y conformarnos o incluso validar el sufrimiento y el dolor, ¿sí? No debemos de hacer eso. No debemos de ver al dolor desde la historia humana. Podemos ver guerras, asesinatos, violaciones, una gran cantidad de males que persisten en el mundo, pero no debemos de justificarlos basados en la historia humana. Debemos de verlos desde la perspectiva de la fe. Es una mirada muy diferente, muy distinta, porque entonces podremos comprender que el dolor, a pesar de ser una parte inherente a nuestra propia naturaleza caída, nos ofrece el gran reto de poder comprender que la tragedia humana tiene un sentido gracias a la redención de Cristo, gracias al sacrificio y al sufrimiento de nuestro Señor. Por lo tanto, cuando yo veo el sufrimiento humano, debo de afrontarlo desde la perspectiva de la fe. Comprender que ese dolor, cuando es un dolor ajeno, me invita a mí a la compasión. Y cuando es un dolor propio, me indica el sacrificio y a la entrega. Y no a la derrota y no a la desesperación. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento me puedo configurar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y compartir con Él mi propio sufrimiento. Así como tu Hijo sufrió, Señor, yo también sufro y ofrezco mi sacrificio por el bien de la iglesia. Eso es lo que dijo San Pablo, ¿sí? Le está diciendo a Dios, le está diciendo al Padre directamente, me alegro de sufrir por la iglesia y ofrezco este dolor porque lo uno al sacrificio de mi Señor Jesucristo. Completo en mi carne lo que le falta al sacrificio de Cristo, que es mi propio sacrificio, mi propia entrega. Me ofrezco unido entero a ti, Dios Padre, aún dentro de mi propio sufrimiento. El dolor, la pena, la angustia no me separan de ti, no me hacen caer en la desesperación. Por lo tanto, la iglesia, al ver estas palabras de Pablo, al comprender cómo Cristo mismo se compadecía de aquellos que sufren, la iglesia comprende que tiene la gran misión de acompañar a todo aquel que sufre y encontrarse con ese hombre sufriente en este camino hacia la salvación y acompañarlo. Por eso la iglesia tiene que vivir el gran compromiso de la compasión y de la caridad. Y sobre todo,
el gran compromiso de llevar el evangelio a estas personas que sufren, para que comprendan que dentro de su propio sufrimiento pueden ofrecerlo de forma agradable al Señor. La iglesia tiene que caminar con el hombre que sufre. Por eso es que se ha hablado mucho por la predilección de los pobres. Yo quitaría un poquito la palabra pobre y pondría la predilección de la iglesia por aquellos que sufren, ¿sí? Y lo vemos en las bienaventuranzas, ¿sí? Muchos de los mandatos de Cristo, de las enseñanzas de Cristo eran a través del sufrimiento, ¿sí? Por eso es que la iglesia debe caminar de aquel corazón sufriente, para que ese corazón sufriente, a pesar del dolor, pueda ofrecer un fruto agradable que se haga meritorio para él y para la iglesia. Por lo tanto, vemos la iglesia, el sufrimiento, como una oportunidad, no como algo querido y no como algo bueno, que quede bien claro eso, pero sí como algo que nos ofrece la oportunidad de vencer el gran reto. Y obviamente nos invita a todos y cada uno de nosotros, que somos iglesia, a vivir esta compasión de los unos por los otros, porque debemos ver en aquel que sufre, debemos ver a Cristo crucificado. Si yo logro ver a Cristo en la imagen de otro, puedo comprender que ahí está otro Cristo, que ahí está un sacrificio que puede ser agradable a Dios y que el sacrificio de otras personas puede ser meritorio para mí también. Me puede ayudar a mí a lograr mi propio camino, porque me permite a mí ayudarle a través de la compasión y de las virtudes, y también me permite a mí reconocer el valor salvífico del dolor. Esto, no creo que me lo estoy inventando, esto lo platicó en una carta apostólica su santidad San Juan Pablo II, una carta hermosísima que vale la pena leerlo, los invito a que la lean, que se llama Salvifici Doloris. Esto fue escrito por su santidad Juan Pablo II ya hace algunos añitos. Los invito de verdad que la busquen y la encuentren, la bajen, la lean y verán cómo cada uno de nosotros está invitados a la vivencia de la vida de Cristo, a hacer la vida de Cristo en nosotros. Y eso también implica ofrecer nuestro sufrimiento y nuestro sacrificio. ¿Okay? Sí. Sabemos que el sacrificio, el dolor, el sufrimiento, invade todas y cada una de las dimensiones del ser humano. ¿Sí? No solo el cuerpo, no solo experimentamos dolor físico, sino que podemos experimentar el dolor en todo nuestro ser, incluso de manera simultánea, ¿sí? Porque abarca desde la carne hasta el espíritu, desde su psique, de su forma de, llamémoslo, su conciencia, y hasta lo más profundo de sus actitudes y de la forma en que él percibe la realidad. Por lo tanto, podemos hablar de que el dolor o el sufrimiento tiene tres grandes dimensiones. El físico, que es cuando nos duele la carne, el cuerpo, si te golpeas te duele, pues te duele. Tenemos el dolor moral, que es el valor psíquico y es el dolor de la conciencia, cuando sabemos que hicimos algo malo, nos duele también, nos duele la conciencia, nos golpea la conciencia. Y también tenemos el dolor espiritual, y ese dolor lo podemos experimentar, por ejemplo, con la muerte de un ser querido, ¿sí? Es un dolor que verdaderamente invade y destruye todo nuestro ser. Parece que va a desgarrar las fibras más íntimas de nuestra integridad, pero aún así debemos comprender que a pesar de este sufrimiento, a pesar de que pareciera que este desgarramiento, esta maldad que nos está sucediendo, podemos encontrar la luz de Dios en estos momentos tan difíciles. Y es ahí cuando comprendemos también que Dios viene en nuestro auxilio, viene a buscarnos porque nos reconoce como aquel sufriente que ha sido excluido del bien por algún motivo físico, psíquico o espiritual. Está sufriendo, viene Dios a nuestro encuentro y busca darnos la curación y la salvación a través de la vida de la gracia, ¿sí? Muchas veces queremos confundir de que si Dios me quiere me va a quitar el dolor. No, Dios no te lo va a quitar, ¿sí? No tiene por qué quitártelo. Si Él quiere te lo va a quitar, claro que sí. Pero no es necesario, no es indispensable pedir que nos quite el dolor. Simplemente decirle a Dios, estoy sufriendo, ¿sí? Si quieres, quítamelo. Si no puedes quitármelo, no quieres quitármelo, perdón, haz que sea meritorio. Por lo tanto, me ofrezco en el dolor a ti. Haz que este dolor rinda frutos, ¿sí? Y si es tu voluntad, que se quite. Así como el leproso que le dijo al Señor, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y Jesucristo le dijo, sí quiero. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, decirle al Señor, Señor, si tú quieres, toma mi dolor y hazlo meritorio en tus manos. Es decir, une mi dolor al tuyo para que sea meritorio. Y si tú quieres, y es para mi bien, quítamelo. Claro, se vale pedirlo. Pero lo importante es pedir que sea un dolor meritorio ante los ojos de Dios, ¿sí?
También quiero mandar un saludo a Gustavo Magaña, que nos escribe desde los Estados Unidos. Saludos y bendiciones, mi hermano en Cristo y amigo. Gracias, Gustavo. Te mando un gran saludo, un gran abrazo. Gracias. Y también a mi super hermano Manuel Cuevas, a Miles Cristi de la Ciudad de México. Gracias, Manuel, por escribirnos. Gracias por estar escuchando este programa. Te mando un gran abrazo, un saludo. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Por lo tanto, si vemos el sufrimiento como algo que desgarra la integridad del ser humano, podemos comprender que es verdaderamente algo malo, es una falla del bien, es una exclusión del bien perfecto en el cual fuimos destinados a ser en la obra creadora de Dios. Pero eso no significa que por ser algo malo debamos de reaccionar de mala manera, es muy diferente. La reacción tuya ante el dolor siempre viene anticipado por un acto de tu razón y de tu voluntad. Es decir, ante la situación de sufrimiento, el que sea, tú tienes aún la capacidad de pensar y de actuar. Con todas las limitaciones que puedas tener en ese momento, no importa, pero siempre podrás tener un instante de razón y un instante de voluntad y decidir qué voy a hacer con este dolor, ¿sí? Por eso es que a pesar de la exclusión del bien, tú puedes hacer el bien, ¿sí? ¿Me explico? Lo vuelvo a repetir. Ante la ausencia del bien en tu ser, en tu persona por un sufrimiento, aún así tú puedes reaccionar y actuar de buena manera. Si tú haces que de la ausencia del bien surja un bien, es cuando se convierte en un acto meritorio ante los ojos de Dios. Por eso es importante para nosotros no idealizar el dolor, obviamente, y segundo, no dejarnos caer en la desesperación ante el dolor y el sufrimiento. Los dos grandes ¿cómo se dice? Los dos grandes esquemas en los cuales podemos perder el significado recto del dolor, ¿sí? O lo idealizamos como algo bueno, lo cual es erróneo totalmente, o lo convertimos en lo que es el mal del sufrimiento, nos hace caer en la desesperación y en la pérdida de la fe. Son los dos grandes extremos que nos llevan a la perdición, pero si nosotros nos mantenemos centrados en la gracia de Dios y en la fe, podremos salir adelante y podemos hacer que este sufrimiento sea meritorio, ¿sí? Eso no excluye que el hombre en su reacción primaria inicial, lo primero que hace ante el sufrimiento es gritar al mundo, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? ¿Sí? Es la gran pregunta y ahí va, se vale ir ante Dios y decirle, ¿por qué estoy sufriendo esto? Sabemos que tenemos una naturaleza caída, sabemos perfectamente que muchas veces hemos cometido pecados graves, lo sabemos, pero eso no nos quita nuestra propia integridad como seres humanos y no nos quita esta capacidad de cuestionar y de dudar del por qué son los motivos de las cosas que suceden. Es una reflexión y se vale ir ante Dios y preguntarle por qué, pero no para retarlo para reclamarle el dolor, sino por qué para entenderlo y sobre todo poderlo ofrecer. ¿Por qué sufro? ¿Qué prueba me estás mandando? ¿Cómo quieres que actúe ante ti a través de este dolor y este sufrimiento que estoy experimentando? Es decir, sabemos que la duda y ir a cuestionar a alguien del porqué del dolor genera posiblemente más dolor, pero cuando estamos abiertos a la respuesta de Dios, nos permite recuperar la confianza en Dios, nos permite fortalecer la fe. Es decir, si nosotros utilizamos todas nuestras facultades, la intelectual y la voluntad, para podernos a los pies de Dios con nuestro sufrimiento y dialogarlo con Él, dialogar nuestro dolor con Él, podremos entonces darle un sentido positivo al dolor, aunque este sea una esencia de bien, ¿sí? Y ese es el gran secreto de San Pablo, que ante el sufrimiento, él estaba en la cárcel, había sido golpeado, estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo esta carta a los colosenses. Él no pierde la esperanza, al contrario, dice, me alegro de poder sufrir, ¿sí? Sufrir unido a Cristo por el bien de ustedes y de la iglesia. Porque eso es lo que hizo Cristo, sufrir por nosotros, por el bien de su iglesia. Pues yo me uno a ese sacrificio, imito a Cristo cuando yo uno mi sacrificio a sus propios sacrificios, ¿sí? Y ese es el gran secreto de San Pablo, ¿sí? Que el dolor y el sufrimiento no tocaban su esperanza, al contrario, la fortalecían, le daban mayor cantidad de esperanza, porque él se daba cuenta que a través de este dolor y este sufrimiento daba testimonio de Cristo, se asemejaba a Él y podía así ayudar a la iglesia a pesar del dolor, ¿sí?
Yo comprendo que muchas veces estas palabras no nos quitan la pregunta de la cabeza de decir, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué sufro algo? ¿Por qué los inocentes sufren? ¿Sí? La vida humana está completamente inundada de sufrimiento. No hay nadie que no sufra. No hay nadie que no haya experimentado el dolor de alguna u otra manera. De alguna u otra manera. Y ante esta situación siempre existirán los dos grandes caminos, ¿no? El primero es convertir a este sufrimiento en un verdadero vinagre que viene y nos destruye por dentro, o convertir este dolor en un vino generoso que se ofrece a la iglesia. ¿Sí? Esta comparación que les estoy platicando de convertir el sufrimiento o en un vinagre agrio, o convertirlo en un delicioso, en un sabroso vino generoso para el bien y para la alegría de la iglesia y de Dios, fue una comparación que utilizó un sacerdote llamado José Luis Martín Descalzo. Este señor sacerdote ya falleció, pero en las últimas etapas de su vida él vivió en el dolor y el sufrimiento por estar enfermo. Decía incluso las narrativas que él estaba unido a una máquina de diálisis porque estaba en gran dolor y en gran problemas físicos, ¿sí? Pero él sabía perfectamente, él decía, yo he sido sacerdote, me he portado bien la gran mayoría de mi vida, he tratado de ser bueno, he tratado de seguir los caminos de Dios, pero aún así estoy inmerso en este gran dolor y en este gran sufrimiento. Pero yo no veo este dolor y este sufrimiento como un vinagre que viene y me destroza por dentro, sino lo veo como un vino generoso que Dios me ofrece, porque al final de mi vida me permiten este sufrimiento expiar mis penas y ofrecerlas en favor de la iglesia. Este dolor que estoy sufriendo y cómo yo lo recibo, este dolor a través de la fe y de la esperanza, lo convierto en un verdadero acto de santificación, porque a pesar de lo mal que pueda estar, de lo mal que me pueda sentir, me siento más unido a Cristo en la cruz. Y unido a Cristo en la cruz, puedo esperar de mejor manera, puedo esperar con un verdadero sentido de esperanza divina, esperar la resurrección, la mejor resurrección, como decía el libro de Macabeos. Este era el gran mensaje que nos deja al final de su vida el sacerdote, este padre José Luis Martín, de que él ve en el sufrimiento que él tiene la misma vida de Jesús, una vida de entrega a la iglesia y al final lo ofrece en medio del dolor para el bien de la iglesia. Suena un poco difícil a veces de entender, lo sé, pero es a través de este dolor y sufrimiento como fuimos redimidos. Y cuando nos podemos unir a este sufrimiento, se hace meritorio ante los ojos de Dios. Estos dos caminos también los podemos ver en el libro de Job, no sé si ya lo hayan leído. Job era una persona que tenía muchos bienes, tenía una familia, tenía hijos, y lo pierde todo, ¿sí? Lo pierde absolutamente todo. Pero él, a pesar de este sufrimiento de haber perdido todo, no renuncia a Dios. Sus amigos le decían que renunciara, que este dolor era una penitencia por sus propios pecados. Pero Dios le hace ver que no, tú no estás sufriendo por tus pecados, sino que te estoy perfeccionando en el bien. Y Job reconoce eso y pone de manifiesto entonces ante Dios que él no es culpable del sufrimiento, pero que lo recibe y lo acepta, ¿sí? Dios le corrobora que no es por unos pecados, no son por sus pecados, sino porque de esa manera él da testimonio a través de Job de su amor. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero cuando vemos que Job se mantiene fiel a la palabra de Dios, se mantiene fiel a Dios a pesar de todo el sufrimiento que tiene, recibe una recompensa aún mucho mayor que la que ya tenía anteriormente. Y ese es el gran mensaje. Vemos en Job y una antesala, una analogía de lo que van a ser los sufrimientos de Cristo, de aquel que lo tiene todo, lo pierde todo para morir en el sufrimiento por toda la iglesia, para brindarnos la gran resurrección, el gran tesoro de la vida eterna. El paso, la transición por el dolor, todos la vamos a experimentar. Hay que ver entonces cómo queremos experimentar este tránsito a través del dolor, como un vino generoso, delicioso, ¿sí? O como un verdadero vinagre que irrita todas nuestras fauces. Debemos entonces comprender que no todo sufrimiento corresponde a un castigo directo, importantísimo. ¿Todo sufrimiento proviene por esta naturaleza caída? Sí, pero el sufrimiento personal no siempre corresponde a un castigo, no siempre corresponde a un acto de penitencia directa por un acto malo cometido. También se puede ver al dolor como una prueba de perfección.
En el momento en que yo me estoy perfeccionando y estoy siendo mejor en algo, vienen los retos más difíciles. Y esto se va a poder entender muy sencillito si hablamos de los deportes. Aquellos que nos gustan los deportes y que tratamos de practicarlos de manera frecuente, cada vez queremos mejores y más grandes retos. ¿Qué significa esto? Si yo veo que en el desarrollo de un deporte soy bueno, estoy mejorando, me estoy perfeccionando en la práctica de un deporte, cada vez voy a querer enfrentarme a mejores contendientes, ¿sí? Nadie quiere enfrentarse a los malos, yo quiero enfrentarme a los buenos, porque es ahí donde realmente voy a ver hasta dónde llegan mis capacidades y mis habilidades. Voy a poder ver qué tan bueno soy cuando me enfrento a los mejores. Por eso es que cuando alguien practica esto, se esfuerza, se sacrifica, entrena, se levanta temprano, come saludable, hace una gran cantidad de cosas para perfeccionarse y poder enfrentar el gran reto o la gran competencia. Es igual con nuestra vida hacia la salvación, tan es igual que el mismo San Pablo lo comparó con una carrera, ¿sí? Porque él sabía perfectamente que para poder correr esa carrera que Dios nos pide, necesitamos perfeccionarnos, entrenarnos tanto en el amor como en el dolor, porque eso es lo que nos permite fortalecernos y descubrirnos a nosotros mismos de lo que somos capaces. En la paz y en la tranquilidad no podemos realmente distinguir hasta dónde llegan nuestras capacidades. Es en la contienda, es en el enfrentamiento, en la competencia donde podemos ver realmente de lo que somos capaces. Es en el sufrimiento donde queda demostrada y verdaderamente ratificada ante Dios y ante la iglesia mi fidelidad a Dios. Porque es en el dolor donde yo enfrento la gran prueba de la fidelidad, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver que el sufrimiento es un camino de la construcción del bien según el orden querido por Dios. Se oye extraño, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a través del sufrimiento se construye el bien según el orden deseado por Dios? ¿Por qué? Porque cuando alguien sufre, alguien está en dolor, permite a esa persona configurarse a Cristo y permite a todos los demás también configurarnos a Cristo como aquel Cristo que va al auxilio de la humanidad. Se da entonces un movimiento cristiano dentro de cómo la iglesia y cada uno de nosotros debemos abordar el tema del dolor y del sufrimiento. Unos para hacerlo meritorio ante los ojos de Dios y otros para hacer meritoria su compasión en el amor de Dios, ¿sí? Por lo tanto, podemos decirlo claramente que el dolor y el sufrimiento, tanto el propio como el ajeno, es la gran oportunidad para santificarnos, para movernos a la conversión, movernos a la acción en la caridad y en el amor de Dios. Cada vez que vemos a alguien que sufre, a alguien que padece, debe movernos a la compasión y pensar claramente qué haría mi Señor Jesucristo si estuviera en mi lugar. Oh, sorpresa, yo también debo ser otro Cristo, por lo tanto, ¿qué haría mi Señor Dios? Yo debo de hacerlo. La pregunta es, ¿por qué sufro? ¿Por qué le grito a Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? No debe ser como un reclamo soberbio y egoísta, sino como un grito humilde de qué quieres que haga, Señor, con este dolor. Es decir, ¿cómo me convierto en ti en este dolor que tengo, en este sufrimiento que estoy padeciendo? Ese es el sentido del grito que debemos decirle a Dios, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué quieres de mí en este dolor? Ese es el gran movimiento que debe tener nuestra razón y nuestra voluntad, ayudados por la gracia divina, para poder enfrentar el sufrimiento, ¿sí? Y este es un gran misterio, claro que sí. Y con misterio no quiero decir que es algo desconocido, simplemente que no podemos comprender la trascendencia y la magnitud de un sacrificio agradable a Dios y abordar el misterio de la cruz, ¿sí? Cuando nosotros sufrimos, comprendemos de mejor manera lo que sufrió Cristo por nosotros, ¿sí? Simplemente basta una cortada en un dedo cuando estamos cocinando, que nos duele y nos arde y no nos deja hacer algunas cosas. Imagínense lo que sufría Cristo por nosotros. Si nosotros con una simple cortadita no queremos hacer grandes cosas, imagínense lo que Él sufrió, lo que Él padeció. Comprendemos entonces que este sufrimiento temporal que tenemos cada uno de nosotros es la antesala también al sufrimiento eterno. Ojo, estoy cambiando de sentido ahora. Con el sufrimiento nos configuramos a Cristo, sí, pero también podemos ver en el dolor y en el sufrimiento lo que significa la pérdida total del bien. ¿Se entendió?
Es decir, el sufrimiento también nos sirve para comprender lo que sería el infierno. Si yo conozco el mal, debo rechazarlo como mi fin último. ¿Puedo vivir este sufrimiento temporal? Sí, pero que me sirva de advertencia de que existe un sufrimiento eterno, que es la ausencia total del bien, por lo tanto es el sufrimiento máximo que puede presentar una persona, es la condenación, es la muerte eterna. El sufrimiento nos perfecciona a través de nuestro sacrificio también, porque implica también una renuncia a la condenación eterna. Estoy sufriendo y esto me pone en evidencia que existe un sufrimiento mucho mayor. Así como el bien en el mundo nos da evidencia del bien superior, Dios, el mal en el mundo nos da evidencia del mal mayor. El infierno, la muerte eterna, la condenación. Por lo tanto, el dolor debe hacerte reflexionar de que existe el más grande de los dolores, existe la condenación. Y ese es el otro gran sentido. El otro gran sentido de cómo podemos ver el dolor. Me ayuda a enfrentar la prueba a través de la gracia de Dios, claro, y avanzar a través del dolor, pero también me permite reconocer al mal como algo malo, el sufrimiento, el dolor como algo malo, y busco alejarme de él. Y ya estoy hablando no solo del dolor físico del sacrificio, estoy hablando de la condenación eterna, ¿sí? Aquí es donde se revela la gran maravilla de la doctrina de la cruz, como lo explicó el sacerdote Odo Casel, que no me canso de repetirlo porque me gusta mucho esta analogía. Es en el dolor y en el sufrimiento donde podemos ver dos grandes cosas, dos grandes dimensiones. Cuando vemos a Cristo crucificado podemos comprender primero que nada su gran amor por nosotros, su perfecta entrega, porque por amor a nosotros se entregó. Dios amó tanto al mundo que le entregó a su único hijo. En la cruz vemos cómo alguien es capaz de pasar todo ese dolor por el bien de la humanidad. Entonces podemos comprender su gran amor, pero también podemos comprender en ese dolor y en ese sufrimiento de Cristo, podemos comprender la gran tragedia que implica el pecado y la desobediencia a Dios. En la cruz nos muestra estas dos grandes dimensiones y son las dos grandes enseñanzas que tú debes de afrontar con tu propio sufrimiento y tu propio dolor. Reconocer en el dolor que te configuras a Cristo y reconocer en el dolor que tú quieres renunciar al dolor eterno que es la condenación, ¿sí? Por eso el sufrimiento configurado en la fe, configurado a Cristo, se hace meritorio, se hace perfecto, se perfecciona. Por lo tanto, tu donación hacia los demás, aún a pesar del dolor, se convierte en tu propia cruz, ¿sí? Por lo tanto, implica muchas cosas. Implica la vivencia de las virtudes, poner de manifiesto las virtudes teologales principalmente, que es la fe, la esperanza y la caridad. Que el dolor no te destruya, no te bloquee para poder realizar el bien, ¿sí? Reconocer que somos un solo cuerpo en Cristo, que todos somos sufrientes y que todos tenemos que compadecernos unos de otros, por lo tanto somos una unidad y que todos habremos de participar del sufrimiento de cruz, tomar nuestra propia cruz y seguirlo, como una verdadera legión de cristianos en pro de la cruz de nuestro Señor, ¿sí? Por sus llagas, ¿sí? Si tú puedes ofrecer lo mismo, tú también experimentarás esa resurrección gloriosa. Es la forma de decirle a Dios, ¿qué quieres de mí en este dolor y en este sufrimiento? ¿Sí? Solo así podemos verdaderamente configurarnos a la imagen de Dios. También debemos comprender que la historia humana refleja esto. Los sufrimientos no solo son personales, sino que todos sufrimos. La historia humana está llena de tragedia y de dolor. Y podemos ver entonces que la continuidad de la cruz se permanece en la historia, no acabó con Cristo. Por eso es un error enorme decir que yo solo con creer, con solo tener fe, basta, no. Sino que implica toda la entrega, toda tu humanidad como una entrega agradable ante los ojos de Dios. Por eso el verdadero tesoro espiritual de la iglesia son aquellos que sufren. Aquellos que sufren, ¿por qué? Porque se unen a Cristo como un sacrificio perfecto en pro de toda la humanidad. Es ahí cuando la iglesia reconoce al Cristo sufriente de la cruz, ¿sí? Muy bien. Podemos seguir también un ejemplo maravilloso que encontramos en la Escritura, que todos lo conocen perfectamente, que es el ejemplo de María Santísima. ¿Ella experimentó el sufrimiento y el dolor? Claro que sí, por supuesto que sí, incluso se lo anticipó
en el templo cuando hicieron la presentación del niño Jesús, se lo anticipó este sacerdote Simeón. Le dijo, una espada atravesará tu corazón. Es decir, todos tenemos la gran posibilidad, la gran dicha de comprender que nuestro sufrimiento puede estar unido al sufrimiento de Cristo, porque el sufrimiento de María estaba unido a la suerte de su hijo, al sufrimiento de Cristo. Por lo tanto, este dolor que ella iba a experimentar a lo largo de su vida, lo iba a experimentar en la unión con su hijo, ¿sí? Pero ella no se vence, no se deja vencer, sigue adelante con la vida de Cristo, lo apoya, lo acompaña en todo sentido hasta la cruz misma. Y cuando Cristo asciende a los cielos, ella se mantiene ahí en la iglesia ofreciendo sus propios sacrificios, su propio dolor. Es decir, ella se mantiene ahí fiel a la obra de Cristo. Por lo tanto, nosotros y cada uno de nosotros podemos unirnos a este sacrificio. Me preguntaron en alguna ocasión, ok, hay que unir mi sacrificio a Cristo, pero ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Voy, les pido un cheque por dolor a la iglesia, ¿o qué hago? ¿Cómo puedo yo realmente unir mi sacrificio a Cristo? La respuesta es muy sencilla. Y es más, todos los domingos lo hacemos en misa. Fíjense bien, en la misa es donde tú pones ante los pies del Señor tu sufrimiento. ¿En qué momento? ¿En qué momento le dices a Dios, Dios, aquí está mi sufrimiento por ti? ¿Recuerdan eso? ¿Verdad que no? Si recuerdan las partes de la misa, después de la lectura de los evangelios, después de la homilía y de recitar el credo, vienen las peticiones. Cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿qué queremos? Te pedimos, Señor, por la iglesia. Escúchanos, Señor, respondemos todos. Te pedimos por los sacerdotes, te pedimos por nuestras familias, por nuestros gobiernos. Pedimos un montón de cosas, ¿no? Siempre terminamos diciendo, escúchanos, Señor, ¿no? Bien. Posteriormente, primero hacemos una petición. ¿Qué queremos? Luego viene entonces la colecta, ¿sí? Cuando pasan las señoras o los señores con la canastita pidiendo el dinero. Es en ese momento, cuando se recolectan las limosnas, cuando el monaguillo, no sé si han visto, toma el pan y el vino y los ornamentos del altar y los lleva desde la mesa que tiene al ladito, los lleva al altar, ¿sí? Ese movimiento del monaguillo simboliza el camino de Cristo en su pasión, es decir, el camino al Gólgota, el camino a la cruz, al altar, ¿ok? En esta colecta donde nosotros ponemos nuestro dinero, nuestra limosna, es en ese momento donde debes tú unir tus sacrificios, tus sufrimientos, tus esfuerzos, tus alegrías. Todo tú tiene que darse al servicio de la iglesia. El dinero que depositas ahí como limosna es solo un acto sensible, un signo visible, perdón, de tu ofrecimiento en favor de la iglesia. Es decir, esa parte de la iglesia no se reduce solo a recolectar dinero, no. Es para que tú en ese momento te ofrezcas completo y totalmente a Dios en tus alegrías, en tus sufrimientos, en tus sacrificios, en tu trabajo, en todo. El que tú des dinero es solo un signo visible de eso que tú te ofreces a Dios. Es en ese momento donde puedes pedirle a tu ángel de la guarda que vaya ante la presencia de Dios y lleve todo lo bueno que tú puedas ofrecerle a Él. Ese es en ese momento donde tú le dices a Cristo, quiero unirme a tu sacrificio. Por eso es que posteriormente sigue la consagración, toda la liturgia eucarística, donde Cristo se hace presente, donde Cristo viene, por decirlo de alguna manera, un poco simplista, viene a recolectar todo ese sufrimiento y todas esas ofrendas del ser humano que está ahí presente en la misa, todo lo que tú ofreciste al Padre, para unirlo en su cruz y poderlo llevar al cielo. Por eso es que después de la liturgia eucarística viene el amén solemne. ¿Recuerdan cuál es el amén solemne? Es aquella parte donde el sacerdote levanta la Eucaristía ya consagrada, representando la cruz que se levanta, donde todos nos queremos unir a Él. Y por eso el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y todos contestamos, amén. Es en ese momento donde tú verdaderamente debiste haberte unido a la cruz de Cristo a través de tu propio ofrecimiento, de tu ofrecimiento de sufrimientos, dolores, angustias, penas, trabajo, esfuerzo, sacrificio, lo que sea, todo tú, tu tiempo, lo que sea, donde tú ahí presentaste ante Dios lo que tú le ofreces, ¿sí? Y Cristo en su cruz te lleva ante la presencia del Padre en el amén solemne.
Por eso es que inmediatamente después podemos recitar el Padre Nuestro, porque estamos en la presencia del Padre. Y es en ese momento donde tú debiste haber dado y ofrecido todo lo que tú eres a la cruz de Cristo que está ahí en el altar, ¿sí? Recuerden, la limosna que das es solo el signo visible de tu ofrecimiento interior hacia Dios, de tu movimiento de amor a Dios. Ok, pongo dinero porque efectivamente la iglesia, el templo, necesita dinero para cubrir con sus labores sociales, para mantener ahí al sacerdote, para mantener la notaría, la luz, el agua, todo lo que se necesita para mantener el templo como tal. Claro, hay que aportarle y no hay que ser codos, hay que aportar con ganas, ¿sí? Que vivan dignamente y sobre todo que podamos vivir la vida religiosa en esos templos de una manera digna, ¿sí? Y no, que no esté sucio, las bancas rotas, que no puedan repararlas. Hay que ser dadivosos, hay que ser generosos con lo que podamos dar para el bienestar de nuestros templos, ¿sí? Pero también recordemos que cuando damos eso, es en ese momento donde tú te ofreces completa y totalmente a Dios, ¿sí? Me ofrezco, Señor, completito a ti. Dios se hace presente, Cristo se hace presente ahí en el altar para tomar todo este ofrecimiento e irnos con Él hacia el Padre, por Cristo, con Él y en Él. Nos vamos hacia ti, Padre Dios omnipotente. ¿De acuerdo? Es en ese momento donde tú tienes que entregarte por completo al esfuerzo de Dios, al esfuerzo de la iglesia, donde tú te donas completamente, de una forma real, verdadera y en la presencia de Dios, te donas, te entregas, ofreces todo lo que tienes y todo lo que eres a Dios. Es ahí donde puedes ofrecer tu sufrimiento, ¿sí? Me uno a la cruz de Cristo, porque por Cristo, con Él y en Él, puedo llegar ante tu presencia, Padre, ¿sí? ¿Se entendió? Es en ese momento donde tú puedes verdaderamente configurarte en la gracia de Dios y ofrecerte como un sacrificio digno a Dios ahí en el altar junto con Cristo. Ahí es donde verdaderamente unes tu cruz a la cruz de Cristo. Y esto es de manera literal, porque ahí está Cristo crucificado, ¿sí? Y ahí estás tú, sufriente, en gracia de Dios, donde también estás cargando tu propia cruz. Es en ese momento donde se unen las dos y pueden llegar al cielo ante la presencia del Padre, ¿sí? Por eso, y lo repetimos muchas veces, por eso es indispensable para el ser humano asistir a la Sagrada Eucaristía, porque es ahí donde verdaderamente puedo ofrecerme por Cristo, con Él y en Él, como un sacrificio agradable al Padre. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues espero que les haya gustado el tema, que hayamos comprendido un poco más el verdadero sentido del sufrimiento, que no debemos verlo solo como un castigo, sino como la gran oportunidad de unirnos verdaderamente a Cristo en la cruz y que nos lleve al cielo. Eso es lo que buscamos hacer, que a pesar del dolor pongo de una manera expresiva, de una manera real, visible y sensible ante los demás y sobre todo ante Dios, de mi verdadera fidelidad y mi verdadero compromiso de estar en su presencia. Que el sufrimiento no te haga caer en desesperación. Al contrario, ve al sufrimiento y al sacrificio como la oportunidad de perfeccionarte en el desarrollo de las virtudes, de perfeccionarte como persona. Porque los más grandes son verdaderamente reconocidos como grandes cuando se enfrentan a los grandes retos, a las grandes pruebas, ¿sí? Solo así comprenderás tu grandeza y solo así podrás ver la acción de Dios en ti, cuando verdaderamente sufres y eres capaz de sobrellevar este sufrimiento en el amor de Dios, ¿sí? Y obviamente como la gran recompensa ante esto es la vivencia perfecta y eterna del gran amor de Dios. Y por último, un último mensaje de Concepción Mendoza. Te mando un gran saludo, Concepción. Muy buen tema, hermano en Cristo. Dios le dé mucha sabiduría para que siga evangelizando. Dios te escuche. Gracias. Pues no me queda más que despedirme, con esto termino el tema. Les agradezco infinitamente su presencia. Gracias, de verdad, muchas gracias por hacer posible esta labor que realizamos aquí a través de la señal de Valora Radio. Soy su servidor Jaime Velázquez, no me queda más que despedirme, pedir sus oraciones, les prometo que estarán en mis oraciones. Hasta luego, gracias y que Dios los bendiga.